Shabbat Shalom. Es un gusto, diría Pedrito, es un gusto que me vean, pero es un gusto verlos hoy, este Shabbat. Es una porción bien importante, pues estamos terminando el libro de Números y vamos a entrar pronto en lo que es el libro de Deuteronomio. Honestamente no sabía cómo hablar de esta porción porque yo la di hace un año atrás. Entonces yo normalmente lo que trato de hacer es no ver las notas del año anterior y hacer nuevas notas y buscar nueva información para que sea distinto. Porque si se enseña lo mismo, pues no tiene lógica. Pero la porción de esta semana es bien interesante. Voy a tratar de conectar un poco la porción de la semana pasada con la porción de esta semana. Y quiero empezar primero leyendo unos textos del libro de Salmo capítulo 51. Vamos a empezar leyendo eso. Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, gracias por la oportunidad que tú nos das de aprender de tu Torah, de aprender de cómo tú quieres que nosotros vivamos. Padre, permítenos caminar en tus mandamientos y cada día acercarnos más a la santidad que tú nos puedes dar. Te lo pido por los méritos de Yeshua Mashiach. Amén. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, esto es algo que nosotros debemos considerar siempre que estudiamos la Biblia. Si usted le va a hablar a una persona hace 2000, 3000 años de lo que son ofrendas o sacrificios, va a entender perfectamente. Va a entender por qué tiene que llevarlo, va a entender a dónde tiene que llevarlo, cuál es el propósito, cuál es el rol y cuál es la función. Si usted le dice eso a una persona hoy día, le va a decir vaya Greenpeace. No le va a entender lo que usted está diciendo y va a decir, ¿cómo vas a matar un animal? De hecho, hace poquito estaban practicando con una vaca en Israel, practicando lo que es lo de la vaca roja y todo el mundo estaba criticando que una vaca. Entonces, es importante que nosotros consideremos el contexto del momento y por qué se hacía, para poder entender entonces lo que es el libro, las ofrendas en la porción de esta semana. Recuerde que no podemos entender completamente las ofrendas si no estudiamos el libro de Levítico. Porque el libro de Levítico, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos habla de las ofrendas y nos habla de lo que es la sangre. Capítulo 16 nos habla de lo que es Yom Kippur, las ofrendas que se traían en las festividades. Entonces, ¿cuál es el rol, cuál es la función, cuál es el propósito de traer una ofrenda al altar y qué es lo que hace exactamente esa ofrenda? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos para poder entender lo que son las ofrendas en el capítulo 28, capítulo 29. Recuerde que las ofrendas del libro de Levíticos son por pecado o por transgresión, mejor dicho. También son ofrendas de paz. Son ofrendas por una persona que hizo algo sin darse cuenta y se dio cuenta que lo hizo, entonces trae una ofrenda. También está por la transgresión comunal de un mandamiento. Y los sacerdotes y el sumo sacerdote, si transgreden algún mandamiento, hay una ofrenda para cada uno de ellos. Y hay distintas formas de cómo se presenta esa ofrenda. No solamente es traer la ofrenda, sino que hay un protocolo que se hace cuando se trae la ofrenda al templo. Por ejemplo, hay una que la sangre se pone en una línea roja que tiene el altar. Si vamos acá a la aplicación del templo. Si vamos a la aplicación del templo, nos vamos a dar cuenta que habían distintas formas como se presentaba la ofrenda. Y habían distintos tipos de ofrenda basados en lo que la persona hacía. Basado en lo que la persona hacía. Si la persona era rica, si la persona era pobre, si podía traer un animalito o tenía que traer una paloma. O sea, es una gama de información para poder entender los protocolos de lo que es el templo. Pero es parte de, porque si nosotros, como estudiantes del templo, debemos considerar esto porque sabemos que algún día se va a construir el templo nuevamente. Y usted va a llevar la ofrenda y usted, la puso allá, sí, esa va allá. O va en el otro lado, ¿qué ofrenda voy a traer?
Pero si no lo estudiamos, no lo sabemos. No vamos a saber cuál es la función, el propósito. Y eso se conecta a lo que es el Mesías también. No vamos a entender completamente lo que hizo el Mesías si no entendemos el rol, la función y el propósito del templo, de las ofrendas y de la sangre. Es algo que debemos considerar. No voy a hablar de eso, pero como usted ve la línea, debajo de esa línea hay ciertas ofrendas que se salpicaba la sangre sobre el altar en ese lugar. Y hay otras que se ponían arriba. Hay otras que se ponían en los cuernos del altar. O sea que habían distintas formas de cómo se hacía basado en la ofrenda que traía, basado en lo que la persona había hecho. Si era una transgresión por un mandamiento, si era una ofrenda de paz, habían algunas que la persona podía comer y habían otras que no podía comer. Había unas que el sacerdote podía comer y había otras que no. Por ejemplo, la ofrenda olá que se presenta en el tamid era una ofrenda que se quemaba completamente sobre el altar. Entonces, es algo que nosotros debemos considerar cuando estamos estudiando el libro de Levítico. El libro de Números nos da una gran información de lo que pasa cuando sale del monte Sinaí. El pueblo sale del monte Sinaí y en el monte Sinaí recibió la ley de cómo debía comportarse, qué debía hacer y cómo debía comportarse una vez entrara a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Recuerde que el viaje no iba a ser de 40 años. Iba a ser de unos 20, 30 días y iban a llegar rápido a la tierra prometida. Pero las espías o los exploradores decidieron que ellos no querían entrar a la tierra prometida, traer un mal informe. Eso hizo que ellos vagaran 40 años o 38 años por el desierto. El libro de Números nos va a enseñar cómo el pueblo vivió una vez salió de lo que es el monte de Sinaí. Nos va a decir cómo fue que ellos vivieron y qué fue lo que ellos hicieron. Por ejemplo, tenemos la queja que ellos hicieron en Tabera, el deseo que ellos tuvieron de carne y maná en el Números capítulo 11, la rebelión de Miriam. Tenemos la incredulidad y del informe tras el informe de la espía, la rebelión de Cora, Datán y Abirán y los 250 líderes. Tenemos la queja tras la muerte de los rebeldes, la rebeldía de Meriba, la queja contra el maná y serpientes ardientes. Y tenemos lo último que estuvimos estudiando la porción pasada, que la pastora estuvo hablando de lo que es Baal Peor, la fornicación que ellos hicieron. Recuerde, hay una diferencia entre lo que es fornicación bíblica y lo que es fornicación el día de hoy. Hay una gran diferencia. Entonces, ellos hicieron unos actos que llevaron a la muerte de, me parece que eran 24,000 personas que murieron. ¿Por qué murieron 24,000 personas? ¿Qué fue el problema tan grande? Y es una pregunta que debemos considerar, porque a veces nosotros decimos, pues si no hizo nada la persona, solamente se equivocó en eso. ¿Cuál fue el error que ellos cometieron en Baal Peor que murieron tantas personas? Recuerde, ellos recibieron los mandamientos, estaban en el Sinaí, ellos veían la gloria de Dios que iba con ellos, el tabernáculo estaba enfrente de ellos y ellos todos los días veían, podríamos decir, si lo llamamos en términos espirituales el día de hoy, ellos vivían en un nivel espiritual muy alto, tenían todo accesible en ese momento. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Por qué tan fácil se desvió del camino que Dios le había trazado para que ellos siguieran? Recuerde que las leyes no solamente son para Israel. En el antiguo Medio Oriente todo el mundo tenía leyes. Esto no era nuevo para ellos. Ellos sabían que había leyes que regían la vida de una persona. Dios lo que hizo fue que le dijo, ok, estas leyes las van a guardar ustedes de esta forma, las van a aplicar para que sea una forma justa de aplicación de las leyes. Y obviamente le dio leyes religiosas, cosa que en el antiguo Medio Oriente no existía, porque no conectaban lo que era la vida de una persona y la santidad de una persona. Cómo vivía una persona moralmente en el antiguo Medio Oriente no era importante. Ellos estaban interesados en recibir la bendición y recibir todo lo que la deidad le pudiera dar. Recuerde que la lluvia, ellos pensaban que era algo, un fenómeno sobrenatural, que la deidad lo controlaba. Lo que eran los vientos, lo que eran las cosechas, todo tenía que ver
con el control de la deidad. Y ellos querían tener el favor de los dioses, el beneficio de los dioses, pero no se preocupaban de vivir de una forma o tener un estándar de vida para que esa deidad le exigía a ellos. El Dios de Israel no es así. El Dios de Israel exige unos estándares basado a la vida, la vida que una persona lleva es condicionada a la bendición. Porque la promesa es, o el convenio, es que si una persona es obediente a él, entonces va a recibir bendición, lo que es la lluvia, lo que es la cosecha, lo que es prosperidad que enseñan hoy día, no es basado en que una persona dé, sino es basado en que la persona obedezca. El convenio está ligado a la obediencia, no a lo que la persona pueda dar. Ese es el concepto del antiguo Medio Oriente. Tráele a las deidades, alimentalas y ellos vas a manipular las deidades para que ellos hagan lo que tú quieras. Es el mismo concepto que se tiene hoy día de prosperidad. Tú das y vas a sembrar y vas a recibir, pero nunca cambias tu vida. La Biblia nos enseña cómo cambiar, pero nosotros nos damos cuenta que el pueblo vivió desde que salió del monte Sinaí, vio la gloria de Dios, vio los milagros que Dios hizo, Dios le enseñó, se empezaron a caminar y la nube estaba delante de ellos y se desviaban de la nube. Perdían la brújula, perdían el target, como se dice en inglés, la gira, el blanco. Perdían el blanco y la dirección. Llegaron a Baal Peor y cometieron idolatría. El Salmo 51, capítulo 51, versículo 11 en adelante, nos habla de algo que pasó con David. David, cuando él tomó a Betseba y hizo lo que hizo, que cometió adulterio, él nos dice algo bien importante que nosotros debemos considerar. Porque muchas veces estamos nosotros buscando el Espíritu de Dios y buscando cómo Dios puede guiarnos, pero ¿qué realmente es el Espíritu de Dios? ¿Cómo Dios puede guiarnos? Y cómo nosotros entendemos que una persona lleva el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, el Espíritu de santidad. Porque todo el mundo dice, no, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Cómo uno diferencial o cómo uno puede distinguir entre una persona que lo tiene y que no lo tiene? Recuerde que el pueblo de Israel, la obediencia es lo que le da prosperidad, beneficio, las cosechas, la lluvia, todo tiene que ver basado en la obediencia. El libro de Reyes nos habla sobre eso. Cuando Acab estaba y Jezreel hacía todo lo que era con idolatría, que no había lluvia. Entonces el libro de Salmos, capítulo 51, del 11 en adelante, nos habla algo importante y nos da unas palabras que se dicen en la mitad. Adonai sepatai tiftah ufi yagit ejlateja. El Señor abre mis labios para que mi boca relate tu alabanza. Pero pasó algo que él hizo y algo que él, tras el pecado, que él dijo para que él entonces diera paso a decir estas palabras. Del versículo 11 en adelante, por favor. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás. Hasta ahí. Entonces, quería leer el versículo 10 en adelante, realmente de ahí empezaba. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. David en este momento, tras su transgresión, está diciendo a Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva mi espíritu dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces el Espíritu existe en la Torá. Sí existe en los profetas, sí existía, el Santo Espíritu siempre ha existido. Pero ¿por qué en la Biblia, cuando nosotros vamos a lo que es el Nuevo Testamento, las cartas del primer siglo, porque dice que Dios le va a enviar ahora a ellos el Espíritu, cuando nosotros vemos que en la Torá sí existía el Espíritu?
Esa es la pregunta. ¿Qué es el espíritu en la Torá? ¿Qué es el espíritu que hace en lo que son las cartas del primer siglo? ¿Qué representa el espíritu en una persona? Esto es lo que vamos a tratar. Y esto no tiene que ver con el tema. Esto es solamente un poquito de una introducción, porque realmente quiero hablar un poco de las ofrendas. Pero dice, créeme un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Versículo 15 dice, abre mis labios una vez. Dios no quita su espíritu de él. Entonces dice, abre mis labios para que mi boca relate tu alabanza. Entonces, el relatar la alabanza de Dios, el abrir los labios, está relacionado con el Espíritu de Dios. ¿Qué es el Espíritu de Dios? Cuando nosotros estudiamos la porción de esta semana y la anterior, estamos viendo que Balaam recibió Espíritu de Dios para poder hablar. Pero recuerde que Balaam era pagano. Recuerde que Balaam era pagano, pero como hemos visto, nuestro maestro Rico Cortés nos ha enseñado lo que es el mensajero real en Antiguo Medio Oriente. El momento que él empieza, que Dios le habla y él le va a llevar un mensaje de parte de Dios al rey Balac, ahora su propósito y su misión cambia. Aunque él es una persona pagana, aunque él no sirve al Dios de Israel, su función en ese momento es llevarle un mensaje al rey Balac. El Espíritu de Dios habla a través de él. Entonces, eso nos va a dar a nosotros algo que pensar cuando estamos estudiando lo que es el Espíritu Santo. Porque entonces, cuando una persona habla o relata la alabanza de Dios, esa persona tiene el Espíritu de Dios, pero tiene que vivir de una forma, porque dice acá, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Otra versión dice, y no quites tu espíritu dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces, una vez él tiene el Espíritu de Dios, entonces él le va a enseñar a los transgresores los caminos de Dios, para que ellos puedan andar en él. Entonces, ¿qué tenemos? Una persona que es un mensajero de Dios tiene que tener el Espíritu de Dios, pero ¿cómo lo muestra? Lo muestra en su diario vivir. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios no va a vivir de una forma correcta. Esa es la forma como nosotros podemos saber si una persona es profeta o si una persona no es profeta. Si tiene el Espíritu de Dios o no lo tiene. Obviamente no estamos juzgando a una persona, pero hay unos pasos que una persona tiene que hacer o tiene que seguir para que esa persona demuestre que es siervo de Dios, que es un profeta o que sirve al Dios de Israel. Israel es precisamente eso. Ese es el propósito, el rol y la función de Israel. El Espíritu de Dios está sobre Israel. Israel tiene que ser el mensajero de Dios sobre la tierra. Tiene que mostrar el carácter de Dios, haciendo justicia y bondad, ayudando al pobre y al necesitado, enseñándole a las naciones lo que es la ley de Dios y cómo el Dios de Israel, un Dios santo, justo y bueno, puede salvarte y puede levantarte y puede ayudarte y proveerte y protegerte si tú entras en el convenio con el Dios de Israel. Pero tienes que cambiar tu forma de ser. Tiene que haber un cambio. Números capítulo 25, versículos 1 y 2. El pueblo de Israel sale del monte Sinaí. Ellos deben ser ejemplo para el mundo, el antiguo Medio Oriente, todas las naciones, de quién es el Dios de Israel. Por eso es que había una antorcha que Dios estaba propagando, proclamando la libertad de ellos, que ellos eran un pueblo libre. Todo el mundo conocía quién era Israel alrededor de ellos. Todo el mundo estaba viendo cómo Israel se comportaba y qué hacía y qué no hacía. Números 25:1. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab.
las cuales invitaban al pueblo a sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Están en Sittim y ellos, Dios proveyéndole, protegiéndole, y ellos, el momento que ellos tenían que dar el testimonio del Dios de Israel, fallaron. Vamos a hablar un poquito de lo que es la prostitución en el antiguo Medio Oriente. Tiene que ver con lo que eran los ritos de fertilidad en Canaán, Moab y Madián. Porque era tan grave el pecado que ellos cometieron, la transgresión, porque ellos, al estar haciendo esos rituales de fertilidad, están reconociendo a otro Dios como su proveedor. Están rechazando a Dios y están ahora escogiendo a Baal, que era un dios, una deidad cananea. Y están diciendo que Baal es el que les provee y les da a ellos, porque era un dios de fertilidad. Entonces, los rituales constituían básicamente en tener lo que eran uniones sexuales. Nosotros vamos a ver que Pinjas va a ir y va a traspasar a Cosbi y Zimri, porque ellos están haciendo unos actos que tienen que ver con lo que es la sexualidad. No solamente ellos, sino que todos los que cometieron los actos rituales en este lugar. Dice, el culto a Baal bajo distintas variantes locales, prostitución sagrada y ritos de fertilidad común en Canaán, Moab y Madián. Esto respalda la idea de que los moabitas y madianitas pudieron actuar juntos en rituales para debilitar espiritualmente a Israel. Estos ritos incluían uniones sexuales, rituales en templo. De hecho, este problema no va a terminar ahí, sino que lo vamos a ver en el primer siglo, que el mismo Shaul o Pablo le está diciendo a ellos, absténganse de lo que es la inmoralidad sexual. Porque en el antiguo Medio Oriente eso era algo bien común. De hecho, inclusive lo que era el primogénito, dedicarlo a las deidades, que en Israel era redimido, mientras que en el antiguo Medio Oriente se lo entregaban a la deidad y lo mataban. Ese es el gran contraste. Participación de sacerdotes o sacerdotisas sexuales y festivales estacionales donde la sexualidad se conectaba con la renovación de la tierra. Canaán y el culto en Baal y Astarte tenían que ver con lo que era la prostitución sagrada masculina y femenina en los templos y ritos sexuales como parte del culto agrícola para la lluvia, la fecundidad del ganado y lo que eran los humanos. También se hacían danzas que se embriagaban ritual y a veces autosacrificio o lo que es mutilación. El libro de Reyes nos habla de eso, cuando ellos estaban llamando a Baal y se cortaban y se derramaban la sangre, buscando la atención de la deidad a través de los rituales que ellos hacen. De hecho, eso suena muy parecido. Hoy día se hace. Hay personas que van a lo que es la iglesia católica y van de rodillas, sangrando por todo el camino. Es lo mismo. Sí, el Islam también se pegan y hay otros rituales que hacen en otras culturas que tienen que ver con los mismos rituales que se hacían en el antiguo Medio Oriente. Nada ha cambiado. Entonces dice que ellos se empezaron a prostituir en lo que era Baal Peor, ¿verdad? Empezaron a prostituirse y a hacer cosas que no iban de acuerdo al mandamiento, rechazando a Dios. Recuerde, Zimri y Cosbi, hace unos 2 años atrás, que el Morel Rico estaba enseñando, que ellos crearon una cuba para ellos hacer los actos que estaban haciendo. Recuerde, la tienda de reunión era el Mishkan, donde se supone que ellos se reunieran. Era el lugar que Dios había establecido para que ellos pudieran encontrarse con Él, de acuerdo a Éxodo capítulo 25, versículo 8. Que le hicieran un tabernáculo para que Él pudiera morar en medio de ellos. También se puede decir, cuando utilizamos la palabra, que pueda morar en medio de ellos, también puede ser que pueda morar en ellos. La palabra tiene doble significado. Pero ellos decidieron hacer una tienda aparte de lo que Dios había establecido, cambiando el servicio que Dios había establecido para ellos, rechazando a Dios por completo. Por eso es tan grave lo que ellos hicieron. Cambiaron todo. Israel como mensajero de Dios. El propósito de Israel siempre ha sido de ser una nación distinta. Siempre lo ha sido.
Dios quiso que Israel pudiera mostrar, no porque Israel iba a ser, a ver cómo digo esto. Israel es el pueblo escogido de Dios, Israel es el pueblo de Dios, pero no que Dios no se preocupa por las demás personas. Solamente Israel es el vehículo para que las otras personas pudieran conocer al Dios de Israel, porque alguien tiene que ser el vocero de Dios, alguien tiene que ser el mensajero, alguien tiene que presentarle lo que es, lo que llamamos nosotros después del primer siglo, el evangelio, que ya existía desde antes. Alguien tenía que presentárselo a las demás naciones. Israel es el mensajero de Dios dentro del mundo antiguo y hasta el día de hoy. El problema es que no ha hecho su trabajo bien. Y no podemos juzgarlo porque nosotros entramos, empezamos a aprender y tampoco lo hacemos bien. Así que no podemos decir que nosotros somos mejores que ellos. En la Biblia, Israel es llamado a ser representante de Dios entre las naciones. Éxodo 19:6, que dice: me seréis una nación de reyes y sacerdotes. Isaías 43:10, que se puede aplicar también a Israel como al Mesías. Dice, lo leo en lo que busca ese. Dice: vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creas en mí y entendáis que yo soy. Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces va a ser una nación de reyes y sacerdotes, una nación santa. ¿Qué implica el término santidad? Cuando nosotros estudiamos la palabra kadosh, la palabra santidad, implica algo que ha sido cortado o separado con un propósito especial. El pueblo de Israel ha sido esa nación, ese pueblo que Dios ha cortado y ha separado de las demás naciones para que a través de su servicio, a través de su obediencia, las naciones puedan llegar a conocer al Dios justo, el Dios de Israel. Porque en el antiguo Medio Oriente no había un Dios justo como el Dios de Israel. La forma de las deidades en el antiguo Medio Oriente eran opresivas. De hecho, hasta el día de hoy no he visto lo que eran algunos rituales para gente pobre. No sé, puede ser que haya, tendría que preguntarle a Rico si habían rituales, pero no tenían muchas cosas que la Biblia o la Torá establece para ayudar a los pobres, al necesitado. Algunos sistemas de lo que era liberación de esclavitud en el antiguo Medio Oriente no era tan importante para ellos, mientras que el Dios de Israel sí. Dice, el papel de mensajero implicaba la transmisión de la palabra divina, o sea, la Torá, testimonio de la justicia y misericordia de Dios en la tierra, representación ritual y moral ante las demás naciones. Israel como mensajero no solo proclamaba con palabras, sino con su culto, su calendario, su calendario y fidelidad a la Torá. O sea, la forma como Israel debía proclamar el Dios de Israel y que las demás naciones pudieran ver quién él era a través de su culto, guardar los mandamientos, su fidelidad a Dios. ¿Cómo se hacía eso? Sabemos que en esta porción vamos a leer en el capítulo 28 que habían unas ofrendas y había unos festivales que se hacían, unas cosas que se hacían diarias, otras cosas que se hacían cada mes, otras cosas se hacían de cada cierto tiempo, pero eso reflejaba la forma en cómo ellos hacían las cosas. Cuando nosotros estudiamos el templo, hay una diferencia. Dios está bien preocupado por hacer una separación entre los rituales cananeos, los rituales egipcios y la forma en el templo cómo se hacían las cosas. Hay una diferencia bien marcada, que una persona que entraba al templo se daba cuenta de que no era lo mismo. Era totalmente distinto. En el antiguo Medio Oriente, por ejemplo, las ofrendas se llevaban dentro del templo a la deidad y solamente los sacerdotes iban. Dentro del templo en Israel no se pasaba eso.
Las ofrendas se quemaban afuera en el altar, no entraban a lo que es el templo, la estructura o la tienda, sino que en el altar exterior era donde se quemaban. Solamente una vez al año se llevaba lo que era la sangre al lugar santo, santísimo, porque se hacía un ritual. O, por ejemplo, si había pecado comunal o el pecado de los sacerdotes, se llevaba a lo que era el lugar santo. Pero las ofrendas, la carne como tal, nunca se llevaba al interior para que nadie pudiera decir que ellos estaban comiendo, que Dios estaba comiendo las ofrendas. Entonces había una diferencia. El pueblo en su rol como mensajero fiel, al unirse al culto de extraños, en el libro de Números 25, 1 y 2, falla al llamado que ellos tienen de mantenerse apartados. Recuerde que cualquier persona que entre en el pacto del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, está entrando ya sea que entre por el Mesías o que sea una persona judía, que nació judía, es el mismo pacto. Las leyes son las mismas, no cambian, solamente es la forma como entró al pacto. Pero las leyes siguen siendo las mismas y el llamado sigue siendo el mismo. Pedro nos habla de eso, una nación santa. Entonces, la separación de una persona que entra en el convenio con Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el llamado es a ser apartado y no mezclarse a las naciones, no hacer sincretismo, no mezclar lo que es santo con lo profano. Dice, en el mundo antiguo, del antiguo Medio Oriente, un mensajero real no hablaba en nombre propio, sino que su autoridad, palabras y misión era del rey que lo enviaba. Por ejemplo, Éxodo 25:8, que nos habla de me construirán un tabernáculo para que yo habite en medio de ellos. ¿Cuál es el rol, función y propósito del tabernáculo? ¿Por qué Dios quiere que el pueblo le haga un tabernáculo, además de que todas las naciones en el antiguo Medio Oriente tenían un templo para la deidad? Recuerde que el templo representaba el trono de la deidad. Era desde donde él controlaba lo que era el orden cósmico. En Egipto era Ra quien controlaba el orden cósmico. En Canaán era Baal. En Mesopotamia era Marduk. Todos tenían que ver con el orden cósmico, cómo mantenían en orden para que ellos pudieran comer, la humanidad podía sobrevivir y le pudiera llevar la comida porque ellos necesitaban comer, porque realmente el propósito de la humanidad era ser los siervos de ellos y proveerle de comer. Mientras que el Dios de Israel no necesita comida, no necesita de nadie. Dice, el tabernáculo templo comunica el mensaje de lo que es santidad. Para las personas que no les gusta estudiar el templo, bien importante. Usted no puede entender los niveles de santidad si no estudia el templo. Porque el templo es lo que delinea los niveles de santidad que existían dentro del templo. Israel iba a mirar al templo, a los sacerdotes, para aprender de ellos cómo ellos se podían comportar, qué era santo y qué era profano. Ese es el rol de los sacerdotes, enseñarle a ellos la diferencia. Ellos tenían que aprenderlo. Pero lo visual que ellos veían era el templo. Cómo se respetaban los niveles de santidad dentro del templo. Dónde podían caminar, dónde no. ¿Qué pasaba con una persona como Zimri y Cosby cuando transgredían lo que era la santidad? Cosas que a veces no consideramos. Era importante mantener los niveles de santidad. Él nos enseña lo que es el orden. Establece un orden. Las ofrendas no se traían cuando una persona pensaba que podía hacerlo. Dice el Tamid, Números capítulo 28, versículo 1 al 3, por favor. Dice que iba a traer el Tamid en un momento indicado. Números 28. Habló Adonai a Moshe diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. A su tiempo. Y dice que fue instituido en el monte Sinaí. Creo que un versículo 2 más. Dice que fue instituido en el monte Sinaí por Dios.
tenía que ser puesta en el altar en su tiempo, el tiempo que Dios había establecido. Tenía que haber un orden. Establece lo que son el perdón o la reconciliación entre Dios y la humanidad. La cercanía divina es el mensaje de restauración, salvación y reconciliación a través del templo. El tabernáculo era una proclamación contracultural. El Dios de Israel es santo, pero accesible y desea una relación constante, no solo en momentos de crisis o momentos de cosechas. O sea que en el antiguo Medio Oriente, cuando tenían una crisis, ellos buscaban cómo satisfacer a la deidad para que pudiera resolver la crisis o pudiera traerle las cosechas que necesitaban ellos para sobrevivir. El templo nos enseña que cuando una persona quiere acercarse a Dios, el libro de Levítico, capítulo 1, versículo 1, nos habla sobre eso. Por favor, pastora. Nos habla sobre eso. Cuando una persona quiere acercarse a Dios, puede venir a acercarse a Dios. Cosa que en el antiguo Medio Oriente no existía. Ellos llegaban, los sacerdotes eran los que hacían todo el trabajo. Pero el Dios de Israel es accesible a una persona, siempre y cuando se haga en el orden correcto, en el momento establecido, de la forma correcta y a través de la persona que Dios ha establecido. En este caso, los mediadores, los sacerdotes y las personas que Dios establece como personas autorizadas culturalmente para oficiar dentro del espacio que Dios ha establecido, el espacio sagrado, el templo, porque el templo le pertenece a Él. Es su trono. Levíticos 1, versículo 1 y 2, por favor. Llamó Adonai a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Adonai, de grano vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. O sea que cualquier persona que quisiera acercarse al Dios de Israel podía hacerlo, siempre y cuando lo hiciera de una forma correcta. Dice, vas a traer el animalito y te vas a acercar. Durante las festividades había ciertas ofrendas que la persona era requerida en traer. Una persona no podía venir al templo simplemente por venir. Aquí estoy, acéptame. No. Había un tributo que la persona traía y la persona se presentaba con reverencia. Aquí estoy, te traigo esto. Era una forma de reciprocidad, cómo ellos mostraban obediencia a Dios y cómo Dios respondía y los bendecía porque ellos estaban viviendo en obediencia. Era recíproco. Israel como mensajero en el culto diario y festivo. Por ejemplo, la llamada de Israel a hacer luces a las naciones, Isaías 49:6. El tamid, ofrecido mañana y tarde, era el sello diario de la relación del pueblo con Dios. O sea, Éxodo 29, 38 al 46. El tamid era el sello. Recuerden que al principio empecé hablando de cómo sabemos nosotros que una persona tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo o el Espíritu de Dios es ese sello que Dios pone de autoridad en una persona para distinguirla de otra persona. Una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios es lo que distingue a esa persona y lo establece con autoridad. Por eso es que Dios dice, esperen ahí hasta que llegue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era lo que los bautiza, por decir de esa forma, los ungía con el poder y la autoridad de Dios, ahora para ellos poder ir a llevar el mensaje. Recuerde, Adonai, Sefatai, Tiftah, Ufilla, y Tehilateja. Adonai, abre mi boca para que yo pueda proclamar tu alabanza. Tenía que tener una autoridad. Los discípulos tenían una autoridad. Vemos que ellos recibieron el Espíritu Santo. El pueblo de Israel tenía una autoridad. Dios los separó, los consagró para que ellos pudieran ser parte, ellos pudieran ser los mensajeros de Dios en la tierra. Los profetas eran llamados. El libro de Jeremías, capítulo 1, nos habla de Jeremías, que Dios lo llamó. Isaías nos dice, ay, ¿cómo puedo ser yo si soy hombre de labios impuros? Y dice que lo tocó, que tiene que ver con un ritual. Moisés lo mismo. No puedo hablar porque mis labios están impuros. Dios le da la autoridad y lo establece, pero la persona tiene que vivir de una manera ejemplar. No estoy diciendo que no cometa error, Moisés cometió errores. Pero su mensaje es exaltar y traer el mensaje que Dios le pone.
¿Cuál es el mensaje que Dios le dio al pueblo de Israel? Proclamar su justicia, proclamar su ley, proclamar su misericordia, para que las demás naciones que eran oprimidos por la forma en cómo ellos servían a las deidades, pudieran ver a un Dios justo, que lo único que quiere es que tú seas obediente. Lo único que quiere es que tú seas leal. Lo único que quiere es que tú renuncies a lo que es en contra de su ley para poderte acercar a Él. Lo único que quiere es que tú puedas acercarte a Él de la forma correcta. Que tú digas, ¿cómo me puedo acercar a ti? Y Él, bueno, vas a coger un animalito, lo vas a traer y te vas a acercar a mí. Ah, perfecto. No quiere que tú llegues simplemente por llegar. Aquí yo hago como yo quiero. No, es su casa. Es su templo. Es su trono. Él establece las reglas. ¿Qué versículo le dije? Éxodo 29, 38. Ajá. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada uno continuamente. Ofrecerás uno de los 2 corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite, de olivas machacadas para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Perfecto. Dice, tercero, a través del Tamid, Israel decía sin palabras, el Dios de Israel es único, constante, y nosotros le servimos cada día. Ese era el testimonio que Israel estaba dando. El Dios de Israel es único, es constante, y nosotros le servimos a Él cada día. La forma como ellos hacían el servicio, en silencio, mientras que las demás naciones hacían adivinación. La forma en cómo ellos ponían los animalitos, el orden como lo hacía. Todo mostraba un orden divino perfecto. Era como ellos daban testimonio del Dios de Israel. Cada festividad incluye ofrendas específicas. En Números 28 al 29 nos habla sobre ellas. Y tiene un mensaje profético y escatológico. ¿Quiere aprender el mensaje profético y escatológico? Aprenda sobre el templo. Aprenda sobre las festividades del Eterno. Y va a entender el timeline o la línea de tiempo y cómo van a ocurrir las cosas, porque es parte de. Pero si usted quiere aprender lo que va a pasar y no entiende el templo, recuerde que el templo trae un mensaje profético. Las festividades tienen que ver con eso. Por ejemplo, Pesach tiene que ver con la liberación, cómo Dios liberó al pueblo del exilio de Egipto, cómo Dios lo separó, lo liberó, lo sacó y lo trajo hacia Él. El Shavuot tiene que ver con lo que es la entrega de la ley, la entrega de la Torah. Dios los redime. Ahora Dios le dice, estas son mis reglas, estas son mis órdenes, mis decretos para que sigas. Yom Kippur tiene que ver con lo que es la expiación nacional. Sukkot tiene que ver con el gozo de la presencia de Dios y Dios habitando en medio de la humanidad. Estas no solo eran actos internos, sino que declaraciones públicas. Israel proclama que el tiempo, la tierra, la cosecha y la historia pertenecen al Dios de Israel. Mientras que en el antiguo Medio Oriente ellos proclamaban a estas deidades que no tenían ningún poder, que no existían, que eran simplemente imágenes que ellos habían hecho. Israel proclama que es el Dios de Israel que tiene control sobre lo que es las cosechas, tiene control sobre lo que es la lluvia, tiene control sobre lo que es el tiempo y todo lo que tiene que ver la tierra. Eso es lo mismo que tenemos que proclamar nosotros. Es el Dios de Israel el que bendice. Es el Dios de Israel el que salva. Es el Dios de Israel el que nos protege. Es el Dios de Israel el que hace que nosotros seamos fieles a Él. Pero ¿por qué somos fieles? ¿Y qué tenemos que hacer para ser fiel a Dios? Recuerde, la bendición está ligada a lo que es la obediencia. Sin obediencia no hay bendición. ¿Y por qué la obediencia es importante? A veces nosotros no consideramos el contexto cultural del antiguo Medio Oriente. El contexto cultural del antiguo Medio Oriente, todo el mundo creía en una deidad. Hoy día eso no se entiende, puede existir ateos. En el antiguo Medio Oriente no existía un ateo, lo destruían, lo mataban. Porque traía un problema cósmico. Rechazaba las deidades nacionales, rechazaba las deidades locales.
había un problema, enojaba a las deidades. Por eso es que no podía haber un ateo, lo mataban. Ellos, en el antiguo Medio Oriente, dependían de la deidad para la comida, para lo que es la vestimenta, la vida, las guerras. Por eso es que vemos que en la porción anterior, Balak llama a Baal, Balak llama a Balaam, para que, es que todos los nombres, Balak, Balaam, Baal, todos están ahí. Balak llama a Balaam para que venga y maldiga al pueblo. Su propósito es conquistarlo. Pero él quiere que la deidad lo maldiga para entonces conquistarlo. Eso era algo que se hacía en el antiguo Medio Oriente. Contaban con la deidad para poder debilitar el enemigo. Entonces ese es el propósito de Balak. Pero vemos que no es el propósito de Dios. Dice, esto no solo eran actos internos, sino declaraciones públicas. Así que cuando nosotros venimos a las festividades, nosotros estamos declarando públicamente que Israel proclama que el tiempo, la tierra, la cosecha y la historia pertenece al Dios de Israel. Levítico 23:2. Como testimonio para las naciones. Cuando nosotros llegamos a las festividades, nosotros estamos proclamando que el que tiene el control de todo es el Dios de Israel. No es Baal, no es Asherah, no es otra deidad, sino que es el Dios de Israel que controla todo lo que ocurre. Levítico 2. Habla a los hijos de Israel y diles: las fechas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Entonces el propósito de Israel no es cambiar la fiesta, no es cambiar los tiempos, es proclamarlos. Enseñarle a las naciones, mira, ven y proclama que Dios es el que te puede dar la cosecha. Ven y proclama que Dios te puede dar la lluvia, que Dios te da la bendición, Dios te da la fuerza para trabajar y levantarte todas las mañanas. No es otra deidad. Nuestro propósito es enseñarle a las naciones que ellos puedan venir y adorar al Dios de Israel. Que ellos entiendan que no son las deidades paganas, sino que es el Dios de Israel que les puede bendecir si ellos entran en obediencia con Él. Dice así, Israel mismo se convierte en un templo y el vocero de Dios único ante las naciones. Por eso es que dice, y me construirá un templo para que yo habite en medio de ellos, o también puede ser en ellos. Porque nosotros proclamamos la santidad de Dios cuando somos obedientes. Si nosotros no somos obedientes, no proclamamos su santidad, porque lo que determina la santidad de Dios es nuestra fidelidad a la ley. La ley establece los parámetros hasta dónde podemos llegar nosotros sin tener que transgredir un mandamiento. Esto puedes hacer en Shabbat. Vas a santificar el Shabbat. ¿Qué vas a hacer en Shabbat? ¿Cómo te vas a comportar dentro de este espacio llamado Shabbat, que tiene que ver con lo que son espacios sagrados y el templo de Dios? El templo nos enseña, porque en Shabbat se hacían cosas en el templo distintas, o cosas que no se hacían en los días normales, que se hacían en los días normales, no se hacían en Shabbat, porque había una diferencia. Se tocaba lo que era la trompeta para proclamar el tiempo sagrado, el tiempo que empezaba, ese límite de tiempo desde que empieza hasta que termina. Se proclamaba la santidad de ese día. A veces las personas argumentan de por qué nosotros hacemos el Kiddush. En el templo se sonaba la trompeta para proclamar la santidad. Entonces, por eso nosotros proclamamos la santidad de ese tiempo cada viernes cuando nos sentamos a la mesa de Shabbat. El Eterno completó en 6 días toda la labor que había hecho y reposó en el 7º día. En el templo se hacía. Se soplaba la trompeta y se decía, es tiempo ya de que se prepare. Ya es tiempo, este tiempo ya no se puede trabajar. O sea, el contexto tiene que ver con el templo. La ley nos enseña cómo nosotros nos mantenemos dentro de ese espacio sagrado, qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. El templo es un ejemplo de eso. El templo es lo que dice, lo que determina lo que son los niveles de santidad. Dónde una persona podía pararse, dónde no podía pararse, hasta dónde podía llegar, si podía, cuántos pasos daba para atrás, cuántos pasos daba para el frente. Todo eso tenía que ver con el templo. ¿Qué marca Israel lleva como autoridad divina o como mensajero de Dios? La observancia de la Torá y fidelidad. Escrita y vivida es una manifestación de autoridad divina.
funciona como una constitución nacional y divina. Su fidelidad a la Torah muestra que Israel habla y actúa en nombre de Hashem. O sea que cuando una persona guarda la Torah o guarda los mandamientos, le muestra al mundo que está obrando bajo la autoridad de Hashem, porque está en sumisión a Hashem. El Shabbat como señal, por ejemplo, el Shabbat es una marca de lealtad y misión, distingue a Israel de otras naciones, representa la imitación del Creador y la obediencia a su soberanía, la circuncisión y la presencia del Espíritu. Números capítulo 11, versículo 25. Dice, no hablan por sí mismos. Entonces, Israel entonces no solo proclama con palabras, sino con su cuerpo, historia, calendario y ley, que es el mensajero legítimo del Dios único. La forma en cómo nosotros nos conducimos, mostramos si somos el mensajero de Dios y proclamamos las palabras de Dios o no. Recuerde, abre mi boca para que mi boca relate tu alabanza. ¿Qué alabanza vamos a relatar? Si no sabemos la ley, ¿qué vamos a proclamar? Dice, y le enseñará a los transgresores la ley. Números 11, 25. 25. Entonces Adonai descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones y ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. La forma en cómo se transfería el espíritu y se le daba la autoridad a una persona, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Levítico, Números capítulo 28. Diga. Las otras deidades que había, los que las seguían a las otras deidades eran obedientes a ellos, ¿verdad? O sea, obedecían lo que ellos hacían. Pero ¿por qué no le funcionaban las cosas? Porque no tenían una ley que seguir, un mandamiento que seguir. Porque aquí en Hashem, dice Hashem, si eres en la obediencia hay bendición, o sea, me obedeces te voy a bendecir. Pero los otros loquillos, las otras deidades, pues seguían a su deidad y la obedecían. Pero no funcionaba el asunto, ¿verdad? Porque no había un reglamento que seguir, no había una ley a que seguir. Bueno, en primer lugar, la deidad no existía. No existía. Pero también. Pero sí eran obedientes según a lo que ellos creían. Bueno, es que la obediencia era por miedo. Porque si ellos no hacían ciertos rituales, la deidad se enojaba. Entonces la deidad los castigaba. Es como el ejemplo de que no pasaba. Elías en el monte Carmelo. Ajá. Y los otros profetas de Baal, que Elías pone el ejemplo, el altar, y luego ellos también hacen su altar y todo. Y Elías como si se burla de ellos, y no griten el más recio, quizás se fue de vacaciones su Dios y todo. Entonces no es lo que les dice, se fue de vacaciones su Dios, sí, o no está. Está durmiendo. Entonces lo que es como Hashem nos ha dado el mandamiento, la ley, para obedecerla y no traspasar la ley, sino obedecerla, y ahí es cuando viene la bendición. Ahora las otras deidades, pues yo pienso que pues no existían, pero ellos se imaginaban que sí existían porque hacían las cosas según. Sí, lo que pasa es que en el antiguo Medio Oriente, por ejemplo, si llueve, ellos pensaban, es una deidad, porque ellos dependían de la lluvia. Por ejemplo, el trigo, ¿por qué en el pueblo de Israel el trigo lo llevan al templo? ¿Y por qué en el antiguo Medio Oriente también llevaban a la deidad del trigo? Porque ellos pensaban que el trigo era básico para la vida de una persona. Hacían el pan, y el pan era una de las comidas primordiales en el antiguo Medio Oriente. Entonces ellos cogían eso y se lo dedicaban a la deidad de ellos. Ellos pensaban que la deidad le había provisto a ellos el trigo. No, ellos la sembraban y salía el trigo. Pero ellos pensaban que la deidad los había bendecido. Por ejemplo, el Nilo. El Nilo, el agua bajaba y inundaba el Nilo y obviamente se daban las cosechas. Era un fenómeno natural. Pero ellos pensaban que la deidad les había dado a ellos lo que era el agua a través de la inundación del Nilo. Entonces, pues, obviamente se inventaron la deidad del Nilo y la adoraban, porque ellos en algún momento dado padecieron de lo que era sequía.
Entonces cuando había sequía, entonces ahora ellos piensan, oh, la deidad está enojada, algo hemos hecho en contra de la deidad. Ahora hay que hacerle lo que son los sacrificios para volver podría decir restituir la situación, pero es más bien manipular la deidad, decirle necesitamos agua, te vamos a dar lo que tú quieras para que nos des agua. Pero nunca necesitaban de la deidad. Ellos nunca se preocupaban de darle ofrendas diarias y cosas así, pero no había como una ley o una forma en cómo la persona debía vivir para mantener una relación con la deidad. Entonces el pueblo se podía comportar como quisiera. Además que las leyes en el antiguo Medio Oriente no eran igual de justas que en Israel. Por ejemplo, una persona que era rica tenía ciertos beneficios que una persona que era pobre no las tenía. Si una persona pobre mataba a otra persona, la forma de juzgar era distinta, lo asesinaba. Si una persona rica lo hacía, entonces eran un poquito más leves. Podía entregar un esclavo que moría en su lugar, o había otras cosas que se hacían. Entonces, si un árbol le daba a ellos un fruto que ellos necesitaban, bueno, el Dios de este árbol, porque era algo que ellos necesitaban, pero no es que tenía o las guerras igual. Cuando perdían una guerra pensaban que la deidad de la otra nación era más fuerte. Por eso es que a veces cuando nosotros estudiamos lo que es la historia, la mayoría de las naciones del Antiguo Medio Oriente han desaparecido. Porque se asimilaban con las demás deidades. Por ejemplo, cuando los asirios conquistaron a Babilonia, se asimilaron con las deidades asirias. Porque dijeron, las deidades asirias son más fuertes que las deidades babilónicas. Entonces empezó a desaparecer. Entonces así todas las naciones en el antiguo Uruk, Ugarit, todas las naciones empezaron a desaparecer porque se asimilaron con otras naciones. Solamente la única nación que existe el día de hoy del antiguo Medio Oriente es Israel. Porque Israel, Dios siempre les dijo, no se asimilen. Entonces, ahora algo bien interesante, cuando nosotros estudiamos las 10 tribus del norte de Israel, eso fue lo mismo que pasó con ellos. Se asimilaron. Cuando ellos fueron llevados y deportados a Babilonia, entonces ellos se asimilaron con los babilonios, empezaron a hacer las mismas cosas que hacían los babilonios, por eso es que son las tribus perdidas. Mientras que Judá mantuvo la fidelidad, no todos, pero muchos de ellos mantuvieron la fidelidad. Y había muchas personas que se quedaron en Israel. Cuando nosotros leemos el texto, fueron la gente élite los que se fueron. Pero los pobres y los campesinos se quedaron en Judá. Sí, pues ellos se llevaron la gente importante para ellos. Eso es lo que a veces muchas personas no consideran. Que había gente judía que se quedó en Judá. Porque ellos se llevaron la gente, los élites, los que eran de la realeza, los que eran sacerdotes y cosas así. Pero los otros, los pobres, se quedaron. O sea, siempre hubo gente habitando en Israel. Ok, ¿por dónde íbamos? Vamos al capítulo 28 del libro de Números. Dice, ordena a los hijos de Israel y diles, tendréis cuidado de presentar mis ofrendas. La porción de esta semana tiene 6 mandamientos. Vaya al grupo de los del camino, estudie los mandamientos. Tiene un contexto cada uno. Vamos a hablar de lo que es, 4 de estos mandamientos están relacionados con el templo. Vamos a hablar de lo que es las ofrendas en este momento. Dice, habló el Señor a Moisés diciendo, ordena a los hijos de Israel, dile, tendréis cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas encendidas, aroma agradable para mí a su tiempo señalado. Este texto es controversial. Si usted estudia Antiguo Medio Oriente, este texto es controversial. Porque el vocabulario que está utilizando, todo tiene que ver con el Antiguo Medio Oriente. Todo tiene que ver con muchas cosas que se usaban para los dioses paganos también. Ahora hay un contraste entre lo que son los dioses paganos, la forma como lo hacían y la forma como se hacía en el templo. Eso es lo que vamos a tratar nosotros de estudiar ahora. La diferencia. ¿Por qué en el Antiguo Medio Oriente se hacían ciertas cosas? Recuerde, Dios no puede sacar al pueblo de Israel de su lugar cultural. Hoy día nosotros no entendemos lo que es ir delante de un rey, porque no vivimos en una monarquía. En el tiempo de Israel ellos entendían lo que era ir delante de un rey. Sabían cómo postrarse, sabían que el protocolo para ir a presentarse delante de un rey. Si lo invitaba un rey, sabía que tenía que llevarle al rey.
Hoy día nos invitan a ver a un rey. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo nos vestimos? ¿Cuál es la etiqueta de ropa que hay que llevar? Pero ellos sabían. Entonces, por eso es que cuando nosotros estudiamos lo que son las ofrendas en el templo y en el Antiguo Medio Oriente, tenemos que hacer la distinción, porque hay una diferencia. Pero Dios no elimina al pueblo de donde ellos están culturalmente. Utiliza los elementos que ellos entienden y Dios le dice, no son las deidades que hacen eso, sino soy yo. No lo vas a hacer de esa forma, lo vas a hacer de esta forma. Entonces, ordena a los hijos de Israel y dice que deben tener cuidado de presentar la ofrenda. La palabra que utiliza acá es shamar. Ahora, el mandamiento de presentar las ofrendas, por ejemplo, en este caso, es dado para lo que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el que es responsable de presentar lo que son el tamid. ¿Cómo lo hacían? Pues hay formas de cómo lo hacía. Obviamente no venía cada persona y se turnaban a quien le tocaba traerle el animalito. Había una forma de cómo lo hacían. Y para eso el medio shekel funcionaba. Ellos compraban lo que era el animalito y los tenían. Recuerde, no solamente tenían uno, tenían varios para el mismo día, porque uno podía ser eliminado. Entonces, la palabra shamar o mishmar también tiene que ver con mishmar, tiene que ver con lo que es cuidar y tiene que ver con lo que es proteger o guard, vigilar. Entonces, el pueblo de Israel tenía que vigilar de que la ofrenda diaria se trae en la mañana y en la tarde. Ahora, si tenemos, recuerde, es dado a los hijos de Israel, tenemos 600,000 hombres cuando salieron de Egipto. Obviamente que no todos ellos pueden estar en el templo al mismo tiempo, 600,000, asegurándose que se trae la ofrenda. Y cuando llegaron a la tierra, obviamente se dividió la tierra. Habían unos en el sur, unos en el norte, en distintas partes de la tierra. No todos venían diariamente a ver la ofrenda. Entonces se desarrolló un sistema para que ellos pudieran cumplir con este precepto, este mandamiento de que ellos tenían que presentar la ofrenda. Y como le dije, ellos compraban, había había una forma de cómo ellos podían comprar y proveer. Estoy tratando de hacer esto grande. Vamos a ver aquí. La tecnología no siempre funciona como debe funcionar. Ok. Había una forma de cómo ellos debían había una forma en cómo ellos debían presentar las ofrendas. Y eso era lo que ellos... ok, aquí, listo, perfecto. Ok, dice, el Antiguo Testamento habla frecuentemente de observar, guardar el pacto o shomer berit. En acadio, guardar un pacto a veces se expresa por medio de los verbos nazarú y hasasu, que corresponden a los verbos hebreos nazar, shomer y sicarón o sacar. En el Antiguo Testamento encontramos tanto sacar berit como samar berit. Y con el término de gesed a menudo acompaña el berit, se utiliza. Este verbo, samar, aparece con relativa frecuencia en lo que es la fórmula de promulgación, características de Deuteronomio, cuando tales fórmulas dependen de una cláusula principal en un número significativo de casos. Esta última tiene samar como su verbo. La mayoría de las expresiones compuestas por samar a un sustantivo pertenecen al campo léxico de la ley o el pacto. O sea que la palabra samar o guardar, que estamos viendo en este momento, tiene que ver con guardar, cuidar o proteger. La guardia del templo se llamaba, tiene que ver la raíz de mishmar, tiene que ver con samar. Ellos tenían que guardar y proteger lo que es el espacio sagrado. El pueblo de Israel tenía que guardar y vigilar que se traía la ofrenda diaria en el momento indicado. Obviamente los sacerdotes eran encargados de hacer el servicio, lo que tenían que hacer, pero la ofrenda tenía que ser provista para que ellos lo hicieran. ¿Ok? Dice, la mayoría de las expresiones compuestas, ok, ya eso lo leímos. Samar tiene el significado básico de vigilar, guardar, observar, cumplir,
mantener y espiar. O sea que ellos tenían que asegurarse de que la ofrenda se traía. Tenían ellos que guardar y observar, asegurarse que se cumplía o se hacía lo que es la ofrenda diaria. Recuerde que la ofrenda diaria se instituyó en el monte Sinaí. De hecho, del Tamid es de donde salen lo que son las oraciones que se hacen diarias. Obviamente con el tiempo se han extendido algunas cosas, se le han añadido, se han quitado otras, pero de ahí sale la esencia de hacer las oraciones diarias del Tamid. Dice, el sujeto más frecuente de Samar es un individuo humano o colectivo. Ok, vamos a pasar esto para acá. Dice, el sustantivo Asmura o Asmoret significa vigilia nocturna. La noche se divide en 3 de estas vigilias. Ok, vamos a pasar eso. Dice, ¿cómo se cumple con esta obligación en el templo? Dice, debido a que es imposible que toda la nación de Israel esté presente para las ofrendas comunales, se estableció un sistema de ma'amadot, que son las personas que están paradas. Estas personas son los que se paran en la corte de Israel. Estamos viendo ahí lo que es la corte de Israel frente a lo que es el altar. Estos ma'adot eran responsables de asegurarse que el tamid de la mañana y de la tarde se hacía. Ellos iban a estar para cumplir exactamente el mandamiento del libro de Números, capítulo 28, versículo 1 y 2. Entonces, ellos se paraban aquí mientras hacían las ofrendas de la mañana y habían unas cosas que ellos tenían que hacer basado en el servicio del templo. Dice, individuos rectos y temerosos del pecado fueron seleccionados de todas las tribus como representantes. Estos fueron llamados los hombres del Ma'amad. Por eso es que cuando nosotros hacemos la amidad viene de lo que es Shemurah Sheret, tiene que ver con las personas que están de pie. Por eso es que la amidad se hace de pie. Tiene que ver con el tamid. Entonces, seguimos acá. Estos fueron llamados los hombres del Ma'amad. Ma'amad significa de pie. Estos hombres se paraban en la estrata de Israel o en la corte de Israel para presenciar la ofrenda de los sacrificios comunales. Estos israelitas se dividieron en turnos rotativos de 24 ma'amadot, igual el número de turnos de Kohanim y Levín. Sobre cada mishmar o cada turno de hombres de pies había un supervisor llamado cabeza del ma'amad. O sea que estos grupos eran divididos por lo que eran cabezas. La mayoría de estas cabezas eran Beit Af, eran padres de familia o padres de lo que eran los clanes. En Israel, tanto como en el antiguo Medio Oriente, de hecho las tribus son clanes. Las tribus de Israel son clanes. Los jefes de esas tribus son lo que se considera el Beit Af o el padre de ese clan y tenía autoridad. Por eso es que cuando vemos que a veces le dicen, no, mata a los jefes, a veces está hablando de estas personas, que son los jefes de estos clanes. Ok, entonces esa era la forma de cómo ellos cumplían. Tenían cuidado de presentar la ofrenda y cómo ellos lo hacían. Recuerde, la ley establece cómo se debe hacer. Y los levitas, los sacerdotes, tenían un rol y una función en cada una de estas cosas. El sacerdote se encargaba que se hacía de acuerdo al protocolo establecido en el libro de Levíticos, cómo se presentaban las ofrendas. Los israelitas se aseguraban de que ellos estaban presenciando la ofrenda y ellos le proveían la ofrenda y que se estaba haciendo en el momento indicado para cumplir con esto. Pero el ritual lo hacía un sacerdote, porque el pueblo de Israel no podía pasar de esta corte, la corte israelita, no podía pasar hacia allá en donde se hacía. Un israelita podía matar el animal, siempre y cuando lo hiciera fuera de la corte de los Kohanim. Pero no podía manipular la sangre y no podía pasar acá para poner las partes. Tenía algo específico. Ok. Dice, cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento para ofrendas encendidas. No sé si tengo acá esto. Ok, en el antiguo Medio Oriente, vamos a hablar un poquito de este vocabulario que utiliza. Dice, presentar mi alimento y mis ofrendas en el tiempo indicado, ¿no?
Dios no comía. El Salmo nos dice que Dios no necesita de alimento como las deidades del antiguo Medio Oriente, que sí necesitaban que las alimentaran 2 veces al día y exigían carne. Dios no necesita que lo alimente. Por eso es que cuando nosotros estamos viendo el tamid se quema por completo. Se quema completo. Todas las ofrendas que se dan, que son olá, son quemadas por completo. Las que no, hay ciertas partes que se utilizan de algunas ofrendas y los kohanim las utilizan para comer de ellas. Tiene un propósito inclusive para terminar el proceso de expiación por lo que es para purificación, pero hay unas partes que ellos pueden comer. Dios le dio unas partes, creo que está en el capítulo 8, 9 de ahí del libro de Levítico, habla sobre las partes que ellos podían comer. No está en el 8 ni el 9, está en otro capítulo. Pero habla de las partes que ellos podían comer. O sea que la comida que era para los sacerdotes se comía fuera de lo que es el tabernáculo o el campamento o el templo. Tenía que ver, vamos a ir acá al mapa, si ellos iban a comer, tenían que ir al edificio que está acá. Este edificio que usted ve, no sé si se ve la flechita. ¿Sí? Ese edificio que está por allá donde dice House of Hearth. Ahí había lugares para que ellos pudieran comer las ofrendas. Dentro de lo que era la corte de los sacerdotes no se podía comer, para no dar a entender que los dioses estaban comiendo o que ellos estaban practicando algún ritual en donde se compartía la comida entre Dios y los sacerdotes. De hecho, ese es el contexto para una mujer que no puede pasar a ciertos lugares, para que no se entendiera que era sexo ritual o prostitución, temple prostitute, prostitución del templo. Eso tenía que ver con eso. Esos son los contrastes. Entonces, dice, mi alimento para mis ofrendas encendidas. La forma en cómo Dios establece al pueblo, a los sacerdotes que van a presentar las ofrendas, tiene que ver con este contraste del antiguo Medio Oriente. Para que no se entienda que Dios está comiendo de ellas, porque Dios no necesita. Se están quemando. Los sacerdotes que comen, la comen fuera de lo que es el espacio de la Azará o la corte de los Kohanim, para que se distingue en dónde ellos están comiendo. El libro de Ezequiel habla de eso, creo que es el capítulo 42 o por ahí, habla sobre el lugar específico en donde ellos comían. Dice, mi alimento para mis ofrendas encendidas, aroma agradable para mí a su tiempo. Ok, vamos a hablar un poquito sobre esto de lo que es el aroma. Déjenme ver aquí, pues yo tengo las notitas por números. Voy a hablar de esto, de su tiempo. ¿Qué es un tiempo señalado? Y después vamos a ir a lo del aroma. Dice, aunque la luna juega un papel especialmente decisivo, el sol también tiene su importancia. Él hizo la luna para los Moedim. El sol conoce su tiempo de salida. Un sentido similar se expresa en el famoso pasaje, Génesis 1:14, según el cual los cuerpos celestiales fueron creados para ser por señales y para tiempos regulares de fiesta, para días y años. El Qumran, algunas cartas de Qumran, algunos rollos que encontraron del Qumran, discute extensamente la relación entre el año natural y cultico desde la perspectiva de Moed. Las fechas de la fiesta están así fijadas inviolablemente por el curso de las estrellas como divisiones temporales, estacionalmente y significativas. O sea que son establecidas, por eso no se pueden cambiar. Una persona no puede cambiar la fiesta porque han sido establecidas, basado en lo que Dios estableció. Sin embargo, no es solo con respecto al ciclo natural que estos tiempos de Moed destacan al mismo tiempo, representan aquellos días en que Dios se acerca a Israel como el Creador y se encuentra con su comunidad cúltica. Tales tiempos están así llenos de santidad y tales ocasiones están marcados por convocaciones solemnes. Por eso es que Dios dice que son santas convocaciones, son separadas por Dios desde un principio. Recuerde que el pueblo de Israel da testimonio a las naciones basado en cómo camina en la obediencia, y parte de la obediencia es el guardar las fiestas.
dice, tales tiempos están así. ¿Por qué las fiestas son tan importantes? Porque ellos marcan los tiempos, fijan los tiempos y las cosas históricas que han pasado en ese tiempo. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Espero que no estén aburridos, porque estuve casi toda la semana pensando en este tema. Dice, tales tiempos están así llenos de santidad, o sea que están separados y tienen una santidad específica para ese día. Si usted viene el día que no tiene la misma santidad, porque no fue el día que Dios estableció. De hecho, si usted trae la ofrenda en el día que no es, en el templo no se la aceptan. Dice, se requiere que la comunidad haga ofrendas en tales momentos, mientras que en otros días tales ofrendas son voluntarias y pueden tener lugar como actos impulsados por una ocasión especial. Términos importantes que debemos considerar: santa convocación y tiempo señalado. Recuerde, las festividades, Moed, las festividades es un contexto distinto. No todos los tiempos señalados son Moed, son fiestas, son festivales. No, por ejemplo, Yom Kippur no es un festival. Es un tiempo donde es Mikra Kodesh, hay una santa convocación, pero no es fiesta. La misma Biblia nos dice, es el día, en el libro de Levítico, capítulo 16, el día en que nosotros afligimos nuestras almas. ¿Cómo usted puede afligir la alma si usted está danzando y está feliz? O sea, hay cosas que se hacen, hay tiempos señalados y hay cosas que se hacen dentro de esos tiempos. Si nosotros no estudiamos el templo, no entendemos qué se hace, no entendemos el protocolo de ese día. Dice, en hebreo, Moadó o Moed aquí resuena la decisión de Éxodo 13:10. Parte de una de las principales declaraciones sobre el sacrificio pascual o la ofrenda pascual, derivado de la raíz de encontrar, fijar, designar un tiempo o lugar o una reunión. El sustantivo Moed se convirtió en el término normal para las fiestas anuales que ocurren al mismo tiempo cada año. El punto de la declaración es que este rito debe observarse a su fecha designada para empezar. Moed es usado en la Biblia hebrea para festividad, las festividades señaladas, tiempo divinamente establecido y también establece el lugar de encuentro. Por eso dice que vas a subir al lugar donde Dios ha puesto su nombre para lo que son las festividades y las ofrendas. Aquí se refiere tiempo exacto fijado por Dios para la realización del servicio del sacrificio tamid o la ofrenda de tamid. No podía ser ofrecido arbitrariamente, sino diariamente, puntualmente en los momentos designados, mañana y tarde. Este término subraya la precisión, regularidad y obediencia en el culto bíblico. Todo debía hacerse a la hora exacta como señal de fidelidad al pacto. El culto bíblico no era esporádico ni emotivo, era constante, diario y regular. No era, yo me siento hoy que voy a dar la ofrenda a la 1 de la tarde. Había un tiempo específico. Dios lo especificó. O yo me siento que yo quiero llegar a la Santa Convocación y ya la Santa Convocación se acabó. Había un tiempo. Esto es importante porque esta es la forma como nosotros mostramos la fidelidad a Dios. Como está diciendo el pastor ahorita, el Shabbat es Shabbat. Y ok, a lo mejor tiene algunas aparentes pérdidas, pero Dios mira tu fidelidad. Y Dios te va a recompensar por tu fidelidad, porque Él lo ha prometido. Él es fiel con los que son fieles con Él. Y Él va a bendecir a los que son fieles y son leales. El momento que nosotros empezamos a cambiar lo que Dios estableció, estamos traicionando la fidelidad a Dios, y ese es el momento que las cosas no van a salir como nosotros pensamos. Porque en la desobediencia no hay bendición. Solamente cuando somos obedientes. ¿Cuánto tiempo me queda? No me diga siga porque sigo. 20. Ok. Es en la fidelidad que Dios nos va a recompensar a la persona. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la aroma. Vamos a hablar un poquito de lo que es la aroma agradable.
Dice, el aroma no es para alimentar a Dios, sino como señal de obediencia y devoción sincera. O sea que cuando la persona trae la ofrenda, dice que Dios iba a oler. A oler, dice que olía, vamos a leer el versículo. El steak, sí. Sí, dice mi alimento para mi ofrenda encendida, aroma agradable. O sea, dice que iba a ser aroma agradable a Dios. Micrófono. O sea que tuve oportunidad de matar animalitos como un cabrito, cosas así, y una vaca, bueno, no yo, pero yo miré que papá le hacía, pero le da un olor no muy agradable. Ajá. A la hora de que le ponen el cuchillo y cae la sangre y le sacas lo de adentro, el intestino, Ajá, las entrañas. todo da un olor no muy agradable. O sea, ¿qué olor recibía Hachem? Eso es lo que vamos a encontrar, a buscar. Porque según lo que nos han enseñado, que mataban cantidad de animales en ese espacio, ¿verdad? Sí. Donde los degollaban y todo. Entonces, esa es una pregunta que yo siempre he tenido, que el olor fragrante a Hachem, o sea, pero es cuando queman la carne. Recuerde que en el templo se quemaba incienso. El incienso era un contraste a algunas cosas que podía oler tal vez en el templo. Y también espantaba las moscas, dice. Entonces, pero el oler como tal no es como es una metáfora más bien de la aceptación de la obediencia, porque de hecho en todas las ofrendas dice, trae la ofrenda y va a ser olor grato. Obviamente que Dios no se va a ese olor de animal, o sea, honestamente, pero es la obediencia lo que satisface a Dios, lo que hace a Dios, podemos decir, la aceptación es la fidelidad de la persona. La persona trae el animal y Dios dice, mi siervo fue fiel, y es olor grato a Dios. Por eso es que cuando el libro de el libro de Génesis, Noé dice eso, que cuando Noé salió del arca, lo primero que él hizo fue que llevó una ofrenda y fue olor grato, y Dios dijo, nunca más voy a destruir la humanidad por un diluvio. O sea, la obediencia y la fidelidad de Noé ocasionó que fuera olor grato a Dios, y Dios dice, no voy a destruir la humanidad. Es la fidelidad lo que hace que eso sea grato para Dios. ¿Sí? Los sacerdotes eran los que estaban contentos. Sí. Sí, es algo. Sí, es la fidelidad. Dice, el aroma no es para alimentar a Dios, sino como señal de obediencia y devoción sincera. Dios se complace no en el olor físico, sino en la actitud y fidelidad del adorador. No es magia ni manipulación, sino relación de pacto. La ofrenda que Dios acepta produce reposo, una restauración de la comunión. O sea que la palabra reposo está conectada con lo que son las ofrendas. Una persona trae una ofrenda a Dios y Dios le da reposo o le da shalom a esa persona, porque restablece el vínculo o la comunión entre Dios y esa persona. Dice, el olor agradable es una metáfora de aceptación y reconciliación. Muestra que la relación con Dios está en orden o shalom. Solo es agradable si se ofrece de forma correcta y con un corazón sincero. Por eso es que Dios dice, estoy harto de las ofrendas, no me traigas las ofrendas, porque no es olor grato para Dios. Su fidelidad no es correcta, el corazón no está de la forma correcta. Isaías 1:11 al 17.
mientras yo leo Amós 5, 21 al 24, que dice: aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Aunque me ofrezcáis holocausto y vuestras ofrendas de grado, no las aceptaré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé siquiera la música de tus arpas. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. ¿Acaso me ofreciste sacrificio y ofrendas de cereal por 40 años en el desierto, casa de Israel? Más bien llevaste a Sicut vuestro rey y Quillum, vuestros ídolos, la estrella de vuestros dioses que hiciste para vosotros. Yo os haré pues deportar más allá de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. O sea que el problema no es la ofrenda, es que no le está haciendo olor grato a Dios. Porque la fidelidad del pueblo, no hay justicia, hay opresión, hay desobediencia al convenio. Entonces Dios no se agrada de la ofrenda de la persona. Isaías 11, 1, 11 al... ¿Qué me sirve, dice Adonai, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ya no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejar de hacer lo malo. Sí, gracias. O sea que el problema no eran las ofrendas, era el comportamiento de las personas. Dice aquí, voy a avanzar un poquito aquí, dice, en Mesopotamia, o por ejemplo, el contraste con la idolatría, el término nunca se usa para ofrendas para otros dioses, solo Dios huele con agrado cuando Israel le ofrece fidelidad. En Mesopotamia, Saumerio, Acadios, Babilonia y Canaán, los dioses literalmente olían los sacrificios como si fueran alimento. La epopeya, por ejemplo, de Gilgamesh, cuando hubo el Utnapishtim, ofrece un sacrificio tras el diluvio. Los dioses olieron el dulce aroma como moscas, se agruparon sobre el sacrificio. Eso se encuentra en la tableta de lo que es la epopeya de Gilgamesh. En esta concepción, los dioses necesitan lo que son los sacrificios. El olor es placentero y apetecible, alimento divino. Si no hay sacrificio, los dioses sufren. Este es el contraste del antiguo Medio Oriente con lo que es el Dios de Israel. Si no hay sacrificio, los dioses sufren. Sacrificio para apaciguar o manipular lo que es la ira divina. De hecho, Israel lo hizo mucho tiempo. El libro de Isaías nos habla de esto. Ellos llevaban las ofrendas para hacer lo que ellos quisieran y de la forma que ellos querían. Y Dios dice, a mí no me puedes manipular. A mí tienes que hacer justicia, bondad y obedecer el pacto. Entonces yo les voy a dar bendición. Pero no me van a traer las ofrendas y van a recibir bendición y actuar en contra del convenio que ustedes mismos aceptaron y entraron. La quema del animal o incienso buscaba generar una respuesta mágica, lluvia, fertilidad y victoria. En muchos casos el aroma era parte de ritos de fertilidad o pactos con deidades locales. Entonces, elemento, contraste, diferencia entre el antiguo Medio Oriente y la Biblia. Por ejemplo, la Biblia en Israel señala el aroma agradable, señal de obediencia, pacto y comunión con Dios. Cultura del antiguo Medio Oriente, olor literal que agrada a los dioses, olor literal que agrada a los dioses como comida. Necesidad de sacrificio. Dios no necesita sacrificio, los ordena como medio de relación. En el antiguo Medio Oriente las deidades sí necesitan comida. Dios es un método de relacionarse con su pueblo. En el antiguo Medio Oriente los dioses dependen de los sacrificios para vivir y actuar. El sacrificio, la relación ética basada en fidelidad para Israel. En el antiguo Medio Oriente, magia, mágica
o transaccional se da para recibir. O sea, una persona llevaba lo que era la ofrenda, el sacrificio, para recibir de la deidad. La respuesta divina, Dios se complace en el corazón obediente, mientras que en el Antiguo Medio Oriente los dioses se dejaban manipular por el aroma placentero. Función del sacrificio. En Israel, restablecer comunión y purificación. En el Antiguo Medio Oriente, obtener favores, protección, fertilidad o victoria. O sea, esos son los contrastes entre lo que es el Antiguo Medio Oriente y lo que es la Biblia. El libro de Isaías, capítulo 1, del 11 en adelante, lo mismo que leyó ahorita, vamos a terminar con eso. Dios pide que el pueblo de Israel sea ejemplo. Si nosotros decimos que somos parte de este pueblo de Israel, las mismas leyes se aplican. Es el mismo convenio. El convenio no cambia. Basado en eso, el mismo llamado que ha sido dado al pueblo de Israel de ser una nación santa y representar al Dios justo, santo y bueno en la tierra, es el mismo trabajo, el mismo labor que tenemos nosotros. La pregunta es cómo lo estamos haciendo. ¿Estamos representando al Dios de Israel de una forma correcta o lo estamos haciendo a nuestra manera? En el Antiguo Medio Oriente eso era lo que hacían las personas. Manipulaban las deidades y vivían como ellos querían, pensando que las deidades los bendecían, y no era así. El Dios de Israel quiere bendecir, quiere proteger, quiere cuidar, quiere llevarte a una tierra que emana leche y miel. El pueblo de Israel tuvo 38 años vagando en el desierto por su infidelidad y su falta de compromiso al convenio. Perecieron en el desierto. La generación que la generación que nació fueron los que entraron a la tierra de Israel. Fueron los que gozaron de esa bendición que Dios le había dado a ellos, pero que ellos rechazaron. ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál es nuestra elección? ¿Queremos servirle a Dios y mostrar al mundo el Dios que servimos? ¿O queremos solamente estar a medias, hacer unas cosas que nos convienen, recibir un poquito de bendición? Cuando estamos en problemas, ay Señor, danos esto y danos esto. Recuerde que a Dios no se puede manipular. No podemos manipular a Dios. No vivimos bajo la forma del Antiguo Medio Oriente. Y es lamentable que muchas personas hoy día tratan a Dios de esa forma. Tratan de manipular a Dios haciendo ciertas cosas y ciertas cosas no. El convenio no está hecho para coger lo que me gusta. El convenio está hecho para ser fiel, ser leal. No puedes servirle a dos amos. O estás con el Dios de Israel o estás en contra del Dios de Israel. La Biblia, los mandamientos nos enseñan a nosotros las ofrendas, cómo el pueblo de Israel diario mostraba lo que era el espacio sagrado de Dios y cómo se podía vivir en una vida santa, moralmente correcta delante de Dios. El pueblo de Israel empezó a practicar las costumbres del Antiguo Medio Oriente. Lo vemos en Baal Peor lo que hicieron. Viendo la presencia de Dios, viendo la gloria, viendo el tabernáculo, estando ahí y más tarde en Israel, viendo el templo. Y ahí fallaron, aún así fallaron. Somos mejores que ellos. Nosotros no estamos viendo la gloria ni la nube. Pero aún así debemos ser fieles al convenio que Dios estableció. El libro de Isaías nos da el problema. Isaías capítulo 1. Pronto vamos a empezar a leer lo que son las consolaciones. Creo que como en 3 semanas. Vamos a empezar las consolaciones. Las consolaciones se trata de volver a Dios. De restaurar la relación entre Dios y su pueblo. De resolver el problema que es lo que divide a la humanidad de Dios. La inmoralidad. El libro de Isaías nos habla sobre eso. Del 11 en adelante, lo que leyó ahorita. Sí, por favor. Y pongamos atención a estas palabras. Porque es nuestra conducta lo que nos lleva
a no vivir de una forma correcta y estar alejado de Dios y sufrir las consecuencias de la lejanía de Dios. Es cuando nosotros decidimos ser fiel y tomamos la decisión que nuestra vida no solamente se vuelve en lo que es, cuando aceptamos el convenio, es cuando nosotros entonces empezamos a practicar lo que es la justicia y bondad, y Dios nos imputa lo que es justicia. Dios nos saca la vergüenza y nos da honor, nos hace una nueva creación y nos saca del caos, nos lleva al orden para que podamos estar dentro del espacio sagrado. Y con eso terminamos. ¿Para qué me sirve, dice Adonai, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ya no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparo a la viuda. Hasta ahí. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve decir que servimos al Dios de Israel si estamos hollando sus atrios? ¿De qué nos sirve decir que seguimos al Dios de Israel cuando no respetamos su ley? Cuando cambiamos los días festivos, cuando no guardamos el Shabbat de la forma correcta, cuando eliminamos ciertas partes de la ley o ciertas cosas no queremos estudiarlas. Dice Dios, estoy harto de esto. Dice, lavaos y limpiaos, y creo que todos hemos cometido ese error y tenemos que arrepentirnos. Porque el Dios de Israel está dispuesto a restaurar la relación con nosotros si nosotros somos obedientes, nos humillamos y somos fieles. Shabbat Shalom.